Daniela Perimnetti es psicóloga organizacional con más de 15 años de experiencia, certificada en coaching de equipos, gestión de recursos humanos y metodologías ágiles. Su objetivo es impulsar el crecimiento personal y profesional. Como Scrum Master y facilitadora de Lego Serious Place, ofrece soluciones innovadoras para transformar individuos y organizaciones. Actualmente se desempeña como socia fundadora y consultor senior en dinámicas humanas y de Human Lab. Bienvenida, Daniela. Gracias, Claudia, por tu presentación y lo primero, muchas gracias a esta invitación extraordinaria que nos hace el Congreso de EDEO. Hoy vamos a estar conversando y mi ponencia es acerca de cómo asegurar la gestión del cambio en un proceso de transformación cultural, donde nos aparecen aquí ya tres grandes conceptos: cambio, transformación y cultura. Tres conceptos propios de los sistemas vivos. Y acá nos surge una pregunta: si el movimiento, el cambio y la transformación es una constante de los sistemas vivos, ¿para qué hacemos gestión del cambio? Y hablamos de proceso de transformación cultural. Y yo tengo dos respuestas, probablemente construidas a lo largo de todos los años de experiencia y en las distintas conversaciones y modelos de los que me he podido nutrir. La primera es que si bien los sistemas vivos se mueven naturalmente y el ritmo de cambio es una constante, con hoy día, con los ritmos acelerados que tenemos y la velocidad del cambio, necesitamos muchas veces optimizar estos procesos y ya no podemos esperar a que las cosas ocurran naturalmente y necesitamos acelerar los procesos. Y la segunda respuesta es que necesitamos asegurar que estos procesos sean amables con las personas, porque ese va a ser el factor crítico para el éxito o el fracaso de un proceso de gestión del cambio. ¿Qué es lo que nos ocurre? Un día miramos esta foto, ¿cierto? Tenemos un paisaje y hay algo que deja de ser suficiente, que decimos ya no representa de alguna manera lo que es esta organización y necesitamos incorporar nuevas capacidades o bien necesitamos dejar atrás algunas que dejaron de ser adaptativas. Cuando nos hacemos esta pregunta, estamos influidos por distintas fuerzas. ¿Cuáles son estas fuerzas? Estamos mirando que hay nuevas tecnologías, shock económico, la competencia nos presiona esta toma de decisiones, hay tendencias sociales, la política mundial. Cuál sea la razón que nos lleve a la necesidad de cambio, lo hacemos por una razón que es de una razón propia de los mamíferos. Es que necesitamos sobrevivir y necesitamos desarrollar capacidad adaptativa para responder de manera exitosa a estas nuevas fuerzas del entorno y prosperar. Y por qué no, trascender también, ¿no? Bien, yo acá siempre me hago una pregunta respecto al cambio y es la siguiente: ¿el cambio es un evento o es un ritmo constante? Y nuestra respuesta como dinámicas humanas y de Human Lab es que vemos que el cambio, como dice acá David Ulrich, no es un evento, sino más bien es un patrón, es un ritmo constante y lo podemos ver en las distintas expresiones que tiene la naturaleza, desde nuestro propio movimiento, desde nuestras propias células, que las vamos cambiando permanentemente. Esa es una constante. Y en esta constante, desde el mundo de las organizaciones, nos tenemos que enfrentar a la difícil realidad de tener expectativas en torno a lo que queremos lograr en ciertos plazos bien acelerados, bien comprimidos y lo que ocurre en realidad. Y acá no hay respuestas fáciles, las tenemos que encontrar. Y eso va a ser parte de lo que vamos a empezar a responder desde dos grandes modelos. Primero, como marco, voy a hablar y voy a tomar algunos elementos que trae Ronald Heifetz. Y en segundo lugar, como proceso, voy a tomar el de John Kotter. Antes de eso, decimos expectativa versus realidad. ¿Cómo hacemos para no frustrarnos y no morir en el intento? Y acá está en el marco, por lo menos, las tres grandes preguntas con las que parte Ronald Heifetz. Lo primero, ¿cuál es tu punto A? ¿Dónde estamos y dónde queremos llegar? La primera pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué queremos cambiar?
¿Qué es lo que necesitamos realmente dejar de hacer o incorporar? ¿A dónde queremos llegar? Esta es una pregunta central. La segunda pregunta, ¿cuáles son las normas que tenemos instaladas? ¿Cómo es esta cultura? ¿Qué es posible? ¿Qué no es posible hoy? ¿Sí? Comprender el contexto es uno de los elementos claves para que cualquiera de las acciones que tomemos pueda prosperar y las personas adhieran a ellas. Y el tercer elemento que necesitamos como buen sistema vivo, conocer cómo es este sistema desde el punto de vista más político, es decir, de sus relaciones, la distribución del poder, la red de conversaciones, y es lo que Ronald Heifetz llama como comprender el paisaje político. Como tu cerebro, mi cerebro, el de todos nosotros en general, en lo que nos ocurre a los seres humanos, más bien va a tender a boicotear los cambios porque no le gusta cambiar, porque está más cómodo dentro de lo conocido. Acá es que traigo el modelo de John Kotter, que tiene un proceso de 8 pasos que va justamente cuidando que este proceso sea paulatino, de manera que cada persona lo pueda tomar y pueda ir comprendiendo primero desde el propósito, la necesidad de cambiar, y vaya involucrándose paulatinamente hasta que el cambio quede instalado dentro de la organización y posteriormente ya sea parte de la cultura. Entonces, este modelo tiene 8 pasos y voy a ir revisando cada uno de estos modelos probablemente con preguntas relevantes que tenemos para hacernos. No soluciones, sino más bien buenas preguntas. Lo primero que dice Kotter es: cree sentido de urgencia en torno a la necesidad de cambiar, donde las personas es relevante que ellos mismos salga de cada uno de los grupos la necesidad, que nos preguntemos por qué necesitamos cambiar, dónde estamos hoy, hacia dónde queremos ir, cuáles son los riesgos posibles de no cambiar. ¿Sí? Genera debate, genera mesas de conversación, de manera que las personas comprendan claramente por qué estamos haciendo el movimiento y la inversión en tiempo y recursos que un proceso de gestión del cambio y transformación cultural implica. ¿Sí? Segundo tema que que es una buena pregunta para realizarnos, es ¿qué habrá cambiado o mejorado significativamente desde las personas y desde los distintos stakeholders una vez que logremos nuestros objetivos? Eso permite que las personas adhieran más rápido y que los equipos se comprometan. Y finalmente, si tiene valor realizar un diagnóstico y tienen la posibilidad de hacerlo, permite tener un seguimiento y permite tener indicadores más claros para este proceso, donde podemos recomendar acá lo que es el modelo ADKAR. ¿Sí? Paso 2 que nos invita Kotter en este proceso, dice: forme una coalición. ¿Cómo lo llamamos nosotros desde Dinámicas Humanas? Decimos: arma una mesa estratégica donde convoques a los distintos actores relevantes en este proceso y consideremos los distintos grupos de interés. ¿Por qué? Porque van a ser clave, ellos nos van a traer la visión, el pulso de lo que está ocurriendo. 2 preguntas que acá es relevante hacerse con una mesa estratégica y que son fundacionales. ¿Cómo medimos o evaluamos el éxito en esta organización? Para efectos del proceso que se nos viene hacia adelante, es central que sepamos cuándo nosotros vamos a considerar que es exitoso y cuándo no. ¿Sí? Y la segunda pregunta relevante para realizarnos es: ¿qué modelos mentales o paradigmas son los que deberíamos desafiar en esta organización para que este proceso sea exitoso? ¿Sí? Ambos ya van moviendo ahí algunas de nuestras estructuras cerebrales que son relevantes para que este proceso sea exitoso. Vamos al paso 3. Cree una visión para el cambio, es decir, crea un mensaje, un relato que sea memorable, que sea simple, que tenga objetivos claros. ¿Por qué? Porque el mayor error de comunicación, como dicen, es creer que esta ha ocurrido. Y acá una frase muy buena que encontré, que fue: entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderlo. Entonces, comunicación clara y simple es la base para que estemos todos alineados. Cuarto elemento, comunicar. Una vez que ya tengamos clarito cuál es esta visión que tenemos de la necesidad de cambio, comunícalo a la organización y a todas las personas que van a estar involucradas en este proceso. ¿Cómo? Acá son centrales los líderes. Y en los líderes un trabajo que es esencial es que estemos alineados en este relato.
¿sí? Los seres humanos somos contadores de historias y a través de las historias aprendemos. La historia que van a ir contando tus líderes va a ser la historia que inspire y la historia que convoque. Por lo tanto, no escatimen recursos en darle un tiempo a construir este relato. Quinto elemento, gestionar obviamente los obstáculos que vamos a tener durante este proceso, y acá es central que tengamos mapeados quiénes son nuestros seguidores, quiénes son detractores. Cómo crear estrategias, y acá les presento un artefacto que viene desde el mundo de la agilidad. No es nuestro, lo hemos tomado de otros autores y en particular de la consultora Works, con la que hemos tenido a veces formaciones en los ámbitos de agilidad, y es el radio de explosión. ¿Qué es lo que nos permite el radio de explosión? Un ejercicio muy simple de decir, este proceso de cambio, ¿de qué manera va a impactar? ¿Dónde va a tener un impacto bajo? ¿Dónde va a tener un impacto medio? ¿Dónde va a tener un impacto alto? Y una vez que tengamos las áreas claritas de dónde va a ser el nivel de impacto de este proceso de cambio, puedes mapear también a las personas identificando aquellos que son tus fans o facilitadores del proceso y quienes van a ser detractores. Eso te permite crear una estrategia para cada uno de ellos de manera de poderlos traer y hacerlos adherentes a este proceso. Sexto punto, no menor, presente los éxitos en el corto plazo. Si hay una de las razones por las que un proceso de cambio se abandona o pierde fuerza, es porque las personas nos conectamos con lo que falta, con la brecha, con aquello que nos queda todavía por alcanzar, que si bien es importante, mantenga el objetivo a largo plazo, pero pregúntale a tu equipo, ¿qué el logro de nuestro equipo sería un buen motivo para celebrar? Pararse, detenerse un momento y mirar el camino recorrido reconociendo lo que hemos hecho bien es central. Eso permite que las personas sientan que su compromiso y todo el esfuerzo que han puesto en el proceso vale la pena. El séptimo punto que nos trae Kotter dice es construir sobre el cambio, es decir, no perdamos de vista el objetivo que ya tenemos, que tenemos en el largo plazo, pero tenemos que ir recalculando, tenemos que ir adaptándonos nuevamente a los emergentes que nos van saliendo, y porque a veces vamos a tener muchísimas dificultades. Todos conocemos la curva del cambio, no es lineal. A veces incluso tiene unas caídas bastante estrepitosas. Por lo tanto, ¿qué cosas acá recomendamos? Haga retrospectivas, trabaje en ciclos cortitos y vayan identificando a través de los equipos, a través de los distintos involucrados, qué es aquello que nos está funcionando y vale la pena conservar y hacer más, qué es aquello que tenemos que dejar de hacer porque no está siendo adaptativo y a lo mejor es una práctica instalada que ya traíamos, y qué es lo nuevo que tenemos que incorporar. ¿Sí? Y finalmente, el octavo punto dice, ancle el cambio a la cultura. Esto es uno de los elementos que muchas veces se olvida y por eso después no nos hace sentido y volvemos a otros procesos y repetimos en el tiempo. Si esto no queda incorporado en los procesos de recursos humanos, las nuevas prácticas, por ejemplo, en la evaluación de desempeño, en clima y en las distintas instancias que tenemos en la gestión del talento, probablemente va a desaparecer en el tiempo. Necesitamos que quede instalado en la estructura de la organización de manera que sea parte de nuestra cultura. Y algunas recomendaciones acá antes de ir cerrando, que nosotros decimos, esto usted no lo haga. ¿Qué cosa? No uses exceso de tiempo planificando, más bien comienza a hacer y aprende, incorpora el feedback paso a paso. Este es uno de los principios que trae la agilidad, trabaja en ciclos cortos y obtén feedback oportunamente. Eso te va a permitir recalcular y redirigir. Segundo elemento, no esperes a tener todo claro, ¿sí? Confirma simplemente con tus stakeholders los elementos que son clave y avanza. Nunca vamos a tener todo claro todo el tiempo y puede ser uno de los mayores enemigos de nuestro aprendizaje. Tercero, no intentes identificar todos los detalles al inicio. ¿Por qué? Porque los emergentes te van a ir mostrando el camino. Sí, está súper atento a los emergentes, regístralos, incorpóralos y genera los cambios que se requieran. No intentes tener todas las respuestas. Más bien, anda escuchando a los involucrados y construyelas con ellos. Y no lo hagas solo. Ten tu mesa estratégica, genera una red con otros, comparte casos con personas a lo mejor de la industria y haz retrospectivas en cada ciclo. Y para terminar, nosotros decimos cuáles son las lecciones ahora aprendidas que hemos tenido nosotros desde nuestra experiencia en dinámicas humanas y de Human Lab acompañando procesos de transformación cultural.
Y hay tres probablemente grandes lecciones aprendidas. La primera es que cuando pensamos en la estrategia, decimos, ¿pero por dónde comenzamos? ¿Comenzamos por el equipo ejecutivo o comenzamos por las bases? Nosotros diríamos, mira, invierte austeramente en tu equipo ejecutivo, pero sé generoso con tus mandos medios. ¿Por qué? Porque es donde vas a tener el mayor impacto. Muchas veces nos tocó trabajar con equipos donde cambiaba un gerente general y cambiaba el equipo ejecutivo y tenemos una pérdida importante de avance. Por lo tanto, los mandos medios son centrales, son ellos los que están en contacto y son ellos tus mejores embajadores de un proceso de gestión del cambio. Y el segundo elemento como lección aprendida es que los procesos se abandonan cuando son muy frustrantes y cuando realmente no hay un reconocimiento al esfuerzo de cada una de las personas. Por lo tanto, el reconocimiento se hace central. Necesitamos sentirnos vistos, sentir que lo que hacemos día a día y el esfuerzo tiene un valor. Y el tercer elemento es disfrutan del proceso. Todos los procesos son más amables cuando lo pasamos bien haciendo lo que queremos hacer. Muchas gracias y hasta pronto.